A lo largo de la historia, los científicos y los seres humanos han tenido la inquietud de saber y demostrar la existencia de Dios, ya que al observar algunas complejidades de nuestro alrededor, no dejan de preguntarse qué fue lo que lo hizo posible. ¿De dónde surge la lógica de las ecuaciones de la física? ¿Cómo demostrar científicamente su existencia? Y más importante aún, ¿qué es Dios? Las teorías, en su mayor parte, han fracasado, ya que Dios no es detectable a través de la observación de algún telescopio o algo parecido. Muchos ingenieros y matemáticos han observado el universo de mala manera, ya que se enfocan en la composición estructural y no en sus funciones internas, o de lo que realmente nos puede estar demostrando. Por ejemplo, se enfocan en las leyes que lo rigen y la composición de sus átomos. Pero para poder entender, clasificaremos en dos partes al universo, en hardware y software. El hardware es como un cuerpo vacío, la figura visible. El software es lo que posibilita la comunicación entre el equipo y el usuario. Toda la parte digital, es decir, los comandos e instrucciones que son procesados por un ordenador, por lo que el universo debe de tener un software tan grande que va más allá de todos sus componentes. Y así vamos entendiendo que este es mucho más que el hardware que lo integra. Mas sin embargo, este hardware vendría siendo los caminos para hacer viable su programa o software. Otro ejemplo claro sería el propio ser humano, donde nuestro hardware serían las células, órganos nerviosos y tejidos. Pero el ser humano es mucho más que eso, ya que es una estructura que posee conciencia, que ríe, llora, piensa, sufre, canta, sueña y desea. De modo que también somos mucho más que las partes que nos constituyen. En conclusión, nuestro cuerpo es el hardware por donde pasa el software de nuestra conciencia. De igual modo, el universo sería el hardware por donde pasa el software de Dios, siendo nosotros parte de ese hardware. Un pequeño y muy claro ejemplo es el siguiente. Observa tu instalación de internet. Tienes un módem y a través de este puedes conectar cualquier dispositivo móvil por medio del Wi-Fi. Y no ves una conexión física, solo con tu contraseña. Este esquema sería lo más parecido al sistema universal de Dios. Dios es como un módem enorme, donde el Wi-Fi es su fuerza activa y los móviles que captan su señal sería todo el universo, no visible
pero existente. A pesar de no poder usar la medición para una forma directa de demostrar tales hechos, existe una forma indirecta de prueba de la existencia de Dios, basados en la búsqueda de dos rasgos esenciales: la inteligencia y la intención. Para saber que una conciencia inteligente creó el universo, tenemos que dar respuesta a una pregunta fundamental. ¿Existe inteligencia e intención en la creación del universo? Innegablemente y estadísticamente se desborda intención e inteligencia en la concepción de todas las cosas. Y si le quitamos o ponemos una mínima variante a cada una de las creaciones, simplemente no existirían, deduciendo la perfección de la creación. Y esto se vuelve más complejo si consideramos las leyes y fuerzas que rigen a la naturaleza, tanto en la Tierra como en todo el universo. Son las constantes que desempeñan un papel importante en el comportamiento de la materia, las cuales presentan el mismo valor en cualquier parte del universo y en cualquier momento de su historia, siendo una serie de valores misteriosos que se encuentran en la raíz del universo y que otorgan muchas de sus características y que constituyen una especie de códigos que encierran los secretos de la existencia. Estas son fundamentales y constituyen una misteriosa propiedad del universo que condicionan todo lo que nos rodea, desde la propia fundación del universo, junto con la aparición de sus planetas y estrellas, la temperatura de los elementos y toda una serie de coincidencias necesarias, propicias para terminar dentro de la Tierra y condicionar las características de la vida, donde sigue la cadena de coincidencias en el propio funcionamiento del cuerpo del ser humano y su medio ambiente. Si las propiedades del universo no hubieran sido guiadas inteligentemente, todo conduciría a un universo sin vida, ya que para albergar vida se afinaron un buen número de parámetros muy específicos y rigurosos, denominado científicamente principio antrópico, mismo que señala que el universo está creado con el propósito de generar vida, mencionando específicas funciones como la afinación en la expansión inicial del universo, afinación de la temperatura primordial, la afinación de la homogeneidad de la materia en ventaja de la antimateria, la afinación de la constante de la estructura fina en cuanto a la afinación de los valores de las fuerzas fuertes, electrodébil y la gravedad, afinación en la conversión del hidrógeno en helio, afinación del proceso de la formación del carbono, por mencionar algunos de los muchísimos procesos más
que una mínima variante de estos hubiera bastado para descartar la existencia de la vida. Por lo que al mirar esto, no hay forma de negar la inteligencia con lo que todo fue concebido, así como la intención de planearlo, todo para que existiera vida, tal como nos revela el principio antrópico, que hay intención en la concepción de la vida, resumiendo que la vida no es un accidente, mucho menos fruto del azar, y no es el fruto fortuito de situaciones anormales. Es el resultado inevitable de la mera aplicación de las leyes de la física y de los misteriosos valores de sus constantes. El universo está concebido para crear vida por una inteligencia consciente, la cual demuestra su intención en la creación de las cosas. El descubrimiento del principio antrópico constituye la vía de la confirmación de la existencia de Dios, y esto es altamente respaldado por el determinismo científico, el cual considera que a pesar de la complejidad del mundo y su impredictibilidad práctica, el mundo físico evoluciona en el tiempo según principios y reglas totalmente predeterminadas, en donde el azar es solo un fenómeno aparente y donde todo está bajo la ley de causa y efecto, eliminando la existencia del azar. La probabilidad determina al azar como ignorancia o desconocimiento de las variables. Esto deja un punto de discusión en el tema de libre albedrío. El problema del libre albedrío es saber realmente hasta dónde somos libres en nuestras decisiones. Durante mucho tiempo se consideró que lo éramos, pero los estudios científicos fueron limitando gradualmente nuestra libertad, donde se descubrió que nuestras decisiones, aunque parezcan libres, en realidad están condicionadas por un sinnúmero de factores. Por ejemplo, si decido comer, ¿es una decisión de mi conciencia o deriva de una necesidad fisiológica de mi cuerpo? Por lo que poco a poco se fue percibiendo que nuestras decisiones no son verdaderamente nuestras, ya que todo lo que hacemos no los imponen nuestras características intrínsecas, con el ADN, la biología y la química de nuestro cuerpo y múltiples factores que nos rodean. La ciencia ha determinado que las propias matemáticas son deterministas, tal como 2 más 2 siempre serán 4, en donde la física es la aplicación de las matemáticas al universo, así como la obediencia de la materia y la energía de las leyes universales. Cuando gira un planeta alrededor del Sol, o cuando lo hace un electrón alrededor del núcleo del átomo, esto no ocurre porque les apetezca, sino porque los obligan a ello las leyes de la física. La materia tiende a organizarse espontáneamente,
obediencia a las leyes del universo. Y esta organización lleva aparejada una gran complejidad a partir de que un determinado umbral en que los átomos se organizan en elementos. Su estudio deja de pertenecer al campo de la física y se traslada a la química, es decir, la química como física compleja. Cuando los elementos químicos comienzan a hacerse aún más complejos, nacen los seres vivos, que se caracterizan por su capacidad de reproducirse y por su comportamiento teleológico, es decir, por actuar en función de un objetivo, la supervivencia. Con lo que tratamos de decir que la biología es la versión compleja de la química, y a su vez, cuando la biología se vuelve muy compleja, surge la inteligencia y la conciencia, cuyos comportamientos a veces parecen tan extraños y parecen no obedecer aparentemente a ninguna ley. Pero los psicólogos y los psiquiatras ya han demostrado que todos los comportamientos tienen una razón de ser, los cuales no son producidos espontáneamente. Existen experimentos donde se muestra que el cerebro toma una decisión de actuar antes de que la conciencia se perciba de eso. El cerebro toma la decisión y después informa a la conciencia de esa decisión, pero lo hace con tal sutileza que la conciencia pasa a creer que ha sido ella quien ha tomado la decisión. Esto significa que la psicología es la versión compleja de la biología. Todo se explica por algo y todo sucede por algo. Y la arbitrariedad aleatoria brilla por su ausencia. Así la conciencia tiene por base la biología, que tiene por base a la química, que tiene por base la física y que tiene por base la matemática. Un electrón no gira a la derecha o a la izquierda porque le apetece o porque revele libre albedrío, sino porque lo impulsan a ello las leyes de la física. La ciencia ha descubierto que todos los acontecimientos tienen causas y efectos, donde las causas pasan a ser efectos de un acontecimiento anterior y los efectos se vuelven causas de acontecimientos sucesivos, llevando a las últimas consecuencias el incesante proceso de las causas y los efectos. El marqués Laplace determinó en el siglo XVIII que el actual estado del universo es efecto de su estado anterior y causa del que le seguirá. Si conocemos todo el estado presente de toda la materia, energías y leyes, hasta el más ínfimo detalle, lograríamos calcular todo el pasado, así como todo el futuro, donde prácticamente tanto el pasado como el futuro estarían prácticamente ante nuestros ojos, con la consecuencia de que todo está determinado, llegando
a la conclusión que no podemos alterar el pasado y tampoco podemos alterar el futuro, dado que ambos son la misma cosa en tiempos diferentes. Esto está demostrado en las teorías de la relatividad, cuyas ecuaciones son deterministas y establecen implícitamente que todo lo que ha ocurrido y ocurrirá se encuentra escrito en toda la información inicial del universo, que se determinó en el inicio de la creación del mismo, el cual fue concebido con un ingenio tan enorme que revela inteligencia y con una afinación tan enorme que revela propósito, con la que nuestra existencia no tiene la menor posibilidad de ser accidental, con el simple hecho que todo está determinado desde el principio, donde muchos grandes científicos se equivocaron. No somos un accidente, no somos un error, somos el objetivo. El universo así lo demuestra, ya que ha sido intencionalmente creado para albergar vida. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que hay vida por todas partes, en las planicies, en las montañas, en los mares, en los ríos, en las piedras y hasta debajo de la tierra. Miremos hacia donde miremos, vemos vida. Pero aún la ciencia nos señala que todo esto está condenado a desaparecer, ya que el periodo en el que la vida es posible en el universo es muy limitado. Nada es eterno. La vida en la Tierra depende de la actividad del Sol, pero el Sol no va a existir eternamente, según la ciencia, ya que dentro de 4 o 5 mil millones de años, todo el combustible que alimenta la actividad solar se agotará. El núcleo, en su intento de mantener su energía, se encogerá hasta que los efectos cuánticos actúen para estabilizarlo. En esos momentos, el Sol crecerá tanto que se convertirá en una estrella gigante roja, absorbiendo a los planetas interiores. Como consecuencia de esto, incluyendo la Tierra. Y este destino les espera a todas las estrellas del espacio. Muchas se encogerán, otras explotarán hasta que los elementos vayan desapareciendo, haciendo imposible la formación de nuevas estrellas. Este pronóstico es el futuro según la ciencia, tal y como la conocemos, o al menos que en estos tiempos la propia naturaleza y leyes universales nos sigan sorprendiendo y nunca se llegue a este punto. Pero si el universo está destinado a morir de esta forma, ¿cuál sería el objetivo de la vida? ¿Por qué Dios afinó tantos detalles del universo y así permitir el nacimiento de la vida, si en sus planes finales eran destruirla? En realidad, ¿cuál sería el verdadero propósito de todo esto? La respuesta se denomina
principio antrópico final, el cual dice que no tendría sentido crear todo y hacer posible la vida para posteriormente dejarla desaparecer totalmente. El principio antrópico final dice que en realidad el universo está preparado para albergar vida, pero no una vida simple, un tipo de vida inteligente y de última generación, que cuando aparezca jamás puede extinguirse. ¿Acaso una sabiduría tan precisa como la que hizo posible la existencia del universo no puede corregir el ADN de una manera que se mantenga eternamente? Si aplicamos un poco de teología, podemos decir que en un futuro tendremos la seguridad de la existencia de Dios, ya que según esta se llevará a cabo una selección de seres humanos donde los elegidos tendrán la reconstrucción del ADN, consiguiendo el secreto de la vida eterna. Este punto es muy importante de aclarar, ya que mucha gente cree que la vida permanente llegará de la inteligencia artificial, y este es un gran error. Recordemos que las máquinas son creación de los hombres, programas, ordenadores, tecnología, y los seres vivientes son creación de Dios. Nosotros somos una tecnología bioquímica con bases en programas orgánicos que los humanos denominaron como ser natural. Mas sin embargo, en un lenguaje universal, ante los ojos de Dios, somos tecnología con bases en elementos, la cual en un futuro deben de ser reestructurados y así alcanzar la existencia eterna en una realidad tan palpable para nosotros, pero un mundo creado intencionalmente con cadenas de elementos visibles y no visibles, que como seres humanos nuestra mente no alcanzará a comprender en este plano material. Lo que queda más claro en esta investigación es que en realidad la mente humana está muy ciega y que ha sido capaz de avanzar en la creación de inteligencia artificial como una opción de tratar de imitar algunas cosas con base en las ideas originales de la llamada naturaleza. Pero hay cosas imposibles de lograr igualar. El conocimiento e inteligencia que nos reclama cada cosa existente es el lenguaje de Dios, el cual es el origen de todos los planos y dimensiones existentes, y que con un sistema único e incomprensible ante la mente humana, mora en un lugar especial del universo. Él es el principio y el fin de cualquier proceso. Él es el único dueño de la voluntad y dueño creador absoluto de un todo. Él es el que hace que llegue a ser y no es cuestionable, ya que todo lo que abarca lo físico y lo no físico, Él es el autor. No puede haber peor ciego
aquel que no ve esto, ni por ignorancia. Mientras tengamos un suspiro de vida, no dejemos de ver nuestro alrededor, y así veremos los pincelazos de ese gran maestro arquitecto universal que plasmó su perfección en el lienzo de la existencia. Preparémonos para el futuro universal, donde nos esperan grandes sorpresas. Tu camino no acaba con tu muerte física. Esta solo es una transición hacia nuevos portales de materia espiritual, donde los espíritus limpios y sanos no estarán juntos con los espíritus tocados por la oscuridad y sentimientos impuros y sucios de maldad. Te invitamos a que te suscribas, compartas y comentes. Esperamos que la información sea de tu total comprensión. También deseamos tu sugerencia de nuevas investigaciones para guiar tus inquietudes. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.